¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Los saluda Roel. Aquí les dejo un análisis de una película muy interesante. Tiene muchos datos extraños y quédate hasta el final porque te vamos a revelar un secreto que muy pocos conocen. Iniciamos. Hoy vamos a hablar de una película que convirtió a un extraterrestre con rastas y colmillos en uno de los iconos más reconocibles de la ciencia ficción. Mientras por detrás de su producción, todo fue un desastre, tan grande que en algún momento tuvieron que detener todo el rodaje y empezar de cero con el monstruo principal. Estamos hablando de Depredador, la cinta de 1987, que le dio a Schwarzenegger una de sus frases más repetidas en toda la historia, y que esconde un final incómodo que involucra a los propios creadores de la historia, peleando en tribunales por algo que cualquier persona con sentido común consideraría justo. Quédate hasta el final, porque ese secreto no es sobre el monstruo, es sobre lo que pasa a los dos hermanos que lo inventaron. La idea nació en 1983, cuando el guionista Jim Thomas empezó a darle vueltas a una pregunta simple. ¿Qué se sentiría ser cazado por un cazador aficionado, pero de otro planeta? De la misma manera en que los seres humanos cazamos animales grandes en África. Le pidió ayuda a su hermano John, y juntos sentados en una playa de California, mientras John se recuperaba de una lesión de espalda, escribieron el guión completo en apenas 3 meses. Lo titularon Hunter. La idea original era todavía más ambiciosa. Un grupo de cazadores alienígenas de distintas especies persiguiendo distintas presas por todo el planeta. Pero se dieron cuenta de que era demasiado complicado, así que lo redujeron a una sola pregunta. ¿Cuál es la criatura más peligrosa del planeta? Y la respuesta es obvia, el ser humano. Y dentro de los seres humanos, la respuesta todavía más obvia, era un soldado de combate. Y de ahí nació la decisión de ambientar la historia en Centroamérica, porque en esa época Estados Unidos tenía tropas involucradas constantemente en operaciones militares en la región. Y aquí un mito que probablemente has escuchado 1000 veces, y que no es del todo cierto. Circula la leyenda de que la idea surgió como un chiste después del estreno de Rocky IV, cuando la gente en Hollywood bromeaba diciendo que a Rocky Balboa ya no le quedaban oponentes humanos y que en la siguiente película tendría que pelear contra un extraterrestre. El problema es que Rocky IV se estrenó en 1985 y los hermanos Thomas ya habían terminado su guión en 1983, 2 años antes de que esa broma pudiera siquiera existir. Es una de esas leyendas urbanas de Hollywood tan buena que se repite en todas partes, aunque la cronología simplemente no cuadra. A veces la historia real es menos ordenada que el mito. Y lo curioso es que en este caso, el mito llegó después para explicar algo que ya existía. Cuando terminaron el guión, los hermanos mandaron cartas a prácticamente todos los agentes y productores que pudieron encontrar y recibieron puro rechazo. La historia cuenta que sin agente que los representara, terminaron literalmente deslizando el guión por debajo de la puerta de la oficina de todos los ejecutivos de la 20th Century Fox. Ese gesto desesperado terminó siendo la puerta de entrada de todo lo que vendría después. El estudio compró el proyecto. Se lo entregaron al productor Joel Silver, quien venía de trabajar con Schwarzenegger en Comando, y pusieron al frente a un director prácticamente desconocido, llamado John McTiernan, que apenas un año después se convertiría en una leyenda gracias a otra película llamada Duro de Matar. Ahora la parte de la producción que probablemente no conocías, y que es, sin exagerar, un caos absoluto. El actor, originalmente contratado para interpretar al Depredador, no fue Kevin Peter Hall, el actor gigante que todos recordamos. Fue Jean-Claude Van Damme, entonces un completo desconocido que se pasaba el día entrenando en las oficinas de casting, dando patadas altas para demostrar sus habilidades. Lo contrataron pensando en aprovechar su agilidad marcial para un diseño de criatura completamente distinto al que conocemos hoy. Algo más parecido a un insecto humanoide, con cabeza de hormiga, extremidades largas y zancos para caminar. El problema es que ese traje resultó ser una pesadilla, literalmente para Van Damme, quien tenía la cabeza metida dentro del cuello de la criatura, las manos dentro de los antebrazos, los pies sobre los zancos, y prácticamente no podía ni ver ni respirar bien. Y aquí viene lo mejor. Nadie en el equipo de producción se pone de acuerdo sobre por qué exactamente lo despidieron.
Hay al menos 6 versiones diferentes, contadas por diferentes personas del rodaje. Unos dicen que se desmayó 2 veces por deshidratación en la selva y el productor lo corrió en el acto. Otros dicen que rompió una cabeza protésica de $20,000 al quitársela furioso y la lanzó al piso. Otros dicen que se negó a hacer una acrobacia que consideraba peligrosa. Y otros aseguran que simplemente no dejaba de hacer patadas de karate y el productor se hartó de que quisiera convertir al depredador en un extraterrestre practicante de artes marciales. La verdad es que después de casi 40 años, ni las personas que estuvieron ahí se ponen de acuerdo en qué fue lo que realmente pasó, lo cual es bastante revelador sobre cómo funciona realmente Hollywood. Cuando algo sale mal, todos recuerdan una versión distinta, y todos están convencidos de que la suya es la correcta. Con Van Damme fuera y el diseño original oficialmente descartado, por ser en palabras de prácticamente todo el equipo poco convincente, la producción se detuvo por completo durante semanas, mientras buscaban una solución. Y allí entró Stan Winston, el mismo artista detrás del diseño de Terminator y de todos los aliens en la película Aliens, quien tenía apenas unas semanas para reinventar por completo al personaje central de la película. Y aquí un dato que casi nadie conoce: el diseño final que todos amamos nació prácticamente por accidente en un avión. Winston viajaba junto a James Cameron rumbo a un evento promocional de Aliens, y mientras Winston dibujaba bocetos del nuevo depredador en pleno vuelo, Cameron se asomó y le dijo casualmente que siempre había querido ver un extraterrestre con mandíbulas. Winston tomó la idea en el aire y la incorporó de inmediato, así que técnicamente, una de las características más icónicas y aterradoras de la ciencia ficción moderna nació de un comentario casual durante un vuelo comercial, y ni siquiera fue idea del propio diseñador. El propio Winston lo admitió con humor, diciendo que se lleva todo el crédito, aunque en realidad no tuvo nada que ver con esa idea en específico. Y para completar el diseño, Winston se inspiró también en una pintura de guerreros rastafaris que colgaba en la oficina del productor Joel Silver. De ahí nacieron las icónicas rastas del personaje. Contrataron para interpretarlo a Kevin Peter Hall, un actor de más de 2 metros de altura, escogido precisamente porque no se parecía en nada a la agilidad marcial que buscaban originalmente con Van Damme, sino todo lo contrario, una presencia física, intimidante e imponente. Y este dato es de esos que te hacen ver la película distinta para siempre. El hombre que se pone el traje del depredador y aterroriza a un grupo de comandos musculosos en plena selva es el mismo actor que ese mismo año interpretaba al gigantesco y adorable Pie Grande en la comedia familiar Harry y los Henderson, estrenada apenas una semana antes del Depredador de 1987. Es decir, el mismo hombre, dentro de un traje distinto, pasó de hacer llorar de ternura a familias enteras y en cines a hacer que Schwarzenegger sudara balas en la jungla, con apenas 7 días de diferencia en la cartelera. Y aquí viene la ironía final. Cuando llegó la temporada de premios, la Academia le dio el Oscar a Mejor Maquillaje a Harry y los Henderson, mientras que el Depredador simplemente fue nominada en la categoría de Mejores Efectos Visuales, tratando a ambos personajes como si fueran técnicas completamente distintas, cuando en realidad se trataba exactamente del mismo tipo de traje, la misma clase de cabeza mecánica y el mismo actor gigante metido dentro, sudando por igual en los dos casos. La propia Academia, sin darse cuenta, terminó premiando y nominando al mismo truco de producción 2 veces, bajo 2 nombres diferentes, solo porque un personaje daba miedo y el otro daba ternura. Aquí otro dato curioso sobre los efectos prácticos. La icónica sangre verde brillante del depredador se logró mezclando un líquido fluorescente y esos bastones luminosos de fiesta con gel lubricante, es decir, la sangre alienígena más famosa del cine ochentero literalmente salió de la misma sustancia que usas en un concierto o en una fiesta de fin de año. Y aquí un dato que conecta esta película directamente con el internet moderno, una forma que probablemente nunca habías pensado. Hay una escena apenas de un par de minutos, donde el personaje de Schwarzenegger se reencuentra con un viejo compañero, interpretado por Carl Weathers, y en lugar de un saludo normal, el apretón de manos
se convierte en una competencia silenciosa de fuerza en pleno aire, con las cámaras enfocando cada vena y cada músculo tensándose mientras ninguno de los dos suelta al otro. No hay música, no hay un diálogo dramático, solo dos hombres midiendo su ego a través de un apretón de manos. Décadas después, esa escena de 2 minutos se convirtió en uno de los formatos de meme más reutilizados de toda Internet, donde la gente coloca etiquetas en cada brazo y en el punto donde se juntan las manos para representar acuerdos, coincidencias o dos ideas contradictorias unidos en algo en común. Lo curioso es que existen millones de personas en Internet que han utilizado, compartido o reconocido ese meme, sin haber visto jamás la película en la que salió, lo cual significa que la imagen sobrevivió por completo separada de su origen, como si el apretón de manos se hubiera independizado de la propia cinta y hubiera decidido labrarse su propia carrera en la cultura de Internet. El rodaje en la selva mexicana fue, según prácticamente todo el elenco, uno de los procesos más brutales de sus carreras. Schwarzenegger llegó a entrenar todos los días antes de filmar y llevó su propio equipo de gimnasio hasta México. El elenco pasaba jornadas completas, parados sobre terrenos irregulares, nunca planos, con temperaturas extremas que obligaban a usar lámparas de calor entre tomas, y la escena más recordada de toda la película, cuando el personaje de Schwarzenegger se cubre completamente de barro para esconderse de la visión térmica de la criatura, terminó siendo tan agotadora de filmar que Schwarzenegger pasó semanas cubierto de barro para las tomas finales del enfrentamiento. El impacto de todo esto en la cultura popular fue enorme. La película recaudó más de 98 millones de dólares, contra un presupuesto de apenas 15 millones, y aunque las críticas iniciales fueron mixtas, con el tiempo se convirtió en una obra de culto, reconocida como una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la década. Generó secuelas, cómics, videojuegos, la icónica saga cruzada contra la franquicia de Alien, y una regeneración creativa reciente, encabezada por el director Dan Tachibana, en la que incluye la película Prey de 2022, ambientada 300 años atrás entre la nación comanche y protagonizada por una guerrera indígena. La cinta animada más reciente de la franquicia, centrada en distintos cazadores de la saga enfrentándose entre ellos, estrenada en 2025, con una recepción crítica extraordinaria, y la más reciente, Depredador, Tierras Salvajes, que en noviembre de 2025 se convirtió en el estreno más exitoso de toda la historia de la franquicia, y en su fin de semana de apertura. Casi 40 años después de aquel guión rechazado por todo Hollywood, la criatura sigue viva, sigue evolucionando y sigue llenando las salas de cine. Y ahora sí, vamos al secreto que te prometí al inicio, y que no tiene nada que ver con extraterrestres, sino con dinero, y con lo que pasó realmente a la gente que inventó esta historia. Jim y John Thomas escribieron el guión original prácticamente sin garantías, lo vendieron a Fox en 1986 por una cifra fija, y durante más de 3 décadas vieron cómo su creación generaba secuelas, cruces de franquicias y cientos de millones de dólares sin recibir jamás una participación real de esas ganancias futuras. La Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos incluye una disposición que permite que los autores originales recuperen los derechos de su obra después de un periodo determinado, generalmente 35 años. Amparados en esa ley, los hermanos Thomas enviaron un aviso formal de determinación de derechos en 2016. Durante casi 5 años, nadie del estudio dijo absolutamente nada al respecto. Entonces, justo cuando se acercaba la fecha límite en 2021, y coincidiendo exactamente con el momento en que Disney, ya dueña de la Fox, tras la fusión, estaba invirtiendo fuertemente en desarrollar nuevas películas de la franquicia, los abogados del estudio aparecieron de la nada para impugnar el aviso, alegando tecnicismos legales sobre cuándo debía considerarse válida la notificación. Los hermanos terminaron demandando a Disney. Disney contrademandó, y durante meses ambas partes se enfrentaron en tribunales federales por el control de una historia que había nacido de 2 guionistas desconocidos escribiendo en una playa por pura pasión creativa. El caso terminó en un acuerdo confidencial a inicios de 2022, del que nunca se hicieron públicos los términos exactos, así que no sabemos con certeza si los creadores originales de esta historia finalmente recibieron una compensación justa
por décadas de éxito de su idea, o si simplemente aceptaron lo que les ofrecieron para evitar seguir peleando contra uno de los estudios más poderosos del planeta. Lo que sí sabemos es que la misma industria que convirtió su guión en una franquicia de miles de millones de dólares esperó hasta el último momento posible para intentar quedarse con todo, y solo se movió cuando la ley los obligó a negociar. Así que la próxima vez que veas a Schwarzenegger cubierto de barro, esquivando a un extraterrestre con mandíbulas, recuerda que la verdadera cacería no ocurrió en la selva, ocurrió en un tribunal de California, casi 40 años después, entre un estudio millonario y los dos hermanos que se sentaron en una playa a escribir una historia que nadie más quiso comprar. Si llegas hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál de las 6 versiones sobre el despido de Van Damme te parece la más creíble, porque yo todavía no logro decidirme. Dale like si quieres que sigamos revelando el caos detrás de tus películas favoritas de acción. Comparte este video con esa persona que todavía cree que el diseño original del Depredador era mejor que el definitivo. Y suscríbete al canal, porque aquí no venimos a arruinarte tus películas de la infancia. Venimos a mostrarte que hasta el monstruo más aterrador de la ciencia ficción nació de una serie de accidentes, rechazos y peleas legales que jamás imaginarías viendo la película ya terminada.